Hola, buenas tardes. Bien, hoy vamos a trabajar con algo que todos conocemos perfectamente, como es un reloj de aguja, ¿vale? Vamos a trabajar con él para consolidar conceptos esenciales del movimiento circular, como son periodo, frecuencia, velocidad angular y velocidad lineal, ¿vale? Lo que vamos a hacer es calcular periodo, frecuencia y velocidad angular de las tres agujas de un reloj. Y en segunda parte vamos a calcular con qué velocidad lineal, por tanto, medida en metros por segundo, centímetros por segundo, en la unidad que luego nos demos cuenta que nos viene mejor, vamos a medir con qué velocidad se mueve el extremo del minutero, ¿vale? Bien, y vamos a intentar hacer los cálculos en paralelo para ir viendo más las diferencias que existen en el estelar, o las diferencias y la analogía también, porque ya sabemos que son movimientos que están conectados entre sí, ¿vale? Bien, pues vamos a ver cuánto sería el periodo del segundero. Simplemente tenemos que pararnos a ver la aguja de los segundos, que es lo que hace, y sabemos que la aguja de los segundos va dando saltitos, de manera que tarda 1 minuto en dar una vuelta completa. Por tanto, el periodo del segundero sería 1 minuto. Como la unidad internacional del segundo, pues yo voy a poner directamente 60 segundos, ¿vale? Así pues ya tenemos que el periodo secundero serían 60 segundos y de ahí rápidamente vamos a tener la frecuencia. Recordad que la frecuencia se calcula como la inversa del periodo. Es decir, si el segundero sabemos que tarda 60 segundos en dar una vuelta, es porque cada segundo está dando un sesentavo de vuelta, ¿vale? Recordad que la frecuencia es cuántas vueltas se darían en un segundo. Evidentemente, en un segundo un segundero no da ninguna vuelta, da una fracción de vuelta, un sesentavo de vuelta. Eso es la frecuencia. Un sesentavo de segundo que está dividiendo y por tanto sería segundo a la menos 1. A eso es lo que llamamos hercio. Si ponemos ese número como número decimal, serían aproximadamente 0,0167 hercios. Esto significa que cada segundo el segundero daría 0,0167 vueltas. Vamos con el minutero. El minutero sabemos que la aguja de los minutos, cuando da una vuelta, ha transcurrido una hora completa y entonces la aguja de la hora se ha desplazado a la hora siguiente, ¿no? Por tanto, el periodo del minutero serían 60 minutos. 60 minutos, cada minuto tiene 60 segundos, no es necesario tampoco, hagamos muchos cálculos, serían 3.600 segundos. ¿De dónde? Significa que la frecuencia del minutero sería 1 partido 3.600 segundos. Cada segundo da un 3.600avo de vuelta. Vamos a expresarlo en número decimal para que se vea un poquito más fácil. Sería 2,78 por 10 elevado a menos 4 hercios. Bien, y vámonos ya con la aguja de la hora. ¿Cuánto tiempo tarda la aguja de la hora en dar una vuelta? 12 horas. Si has dicho 24 has picado, pero no te preocupes, que es muy frecuente. Bien, cada 12 horas la aguja de la hora da una vuelta completa. Son 43.200 segundos, por lo que la frecuencia de la aguja horaria sería 1 partido 43.200 segundos, que expresada como número decimal son 2,31 por 10 elevado a menos 5 hercios. Es decir, cada segundo la aguja de la hora daría 0,0000231 vueltas, ¿vale? Bien, ahí tenemos ya la frecuencia y los periodos de las tres agujas. Vámonos ahora con la velocidad angular. No vamos a utilizar fórmulas, seguramente dirá alguno, es que hay una fórmula que dice que la velocidad angular es 2pi partido por t. Vale, sí, de acuerdo, muy bien, pero no la vamos a usar, ¿vale? De todas formas, ahora después volvemos a ella si queréis. Vamos a tirar de conceptos. Yo creo que lo más importante cuando uno empieza a aprender física es intentar entender bien los conceptos y cuando se resuelve un problema porque aplico lo que entiendo conceptualmente, siempre voy sobre terreno seguro y estoy prosperando, estoy realmente aprendiendo física. ¿Qué es la velocidad angular? La velocidad angular es cuánto ángulo se recorre en cuánto tiempo. Es cociente entre ángulo recorrido, el tiempo que se necesita para recorrer ese ángulo. Y yo sé perfectamente que la aguja de los segundos recorre una vuelta entera en 60 segundos. Y una vuelta entera son 2pi radianes. O sea, sé que recorre
2pi radianes en 60 segundos. Ya estoy dividiendo el ángulo que recorre entre un tiempo y ya tengo lo que es la velocidad angular. Si hago la operación, saldría pi 30avos de radian por segundo. Lo dejaríamos así si tuviéramos que hacer luego cálculos con ellos, pero bueno, vamos a ver qué número es esto aproximadamente. Nos sale una velocidad angular de 0,105 radianes por segundo. Me interesa ponerla en número decimal para que luego podamos comparar las velocidades de rotación de las tres agujas. En el caso de la aguja de los minutos, estaría recorriendo una vuelta completa, es decir, barriendo un ángulo de 2pi radianes cada 3.600 segundos. 3.600 segundos. Si os dais cuenta, en realidad alguien estará diciendo, bueno, pues lo que está haciendo es utilizar esta fórmula. Sí, es verdad. Pero estoy utilizando esa fórmula sin pensar en esa fórmula, simplemente entendiendo, aplicando lo que sé sobre las agujas. Sé que recorre una vuelta, por tanto 2pi radianes en ese tiempo determinado, pero no me estoy limitando simplemente a aplicar fórmulas que me he aprendido de memoria. Estoy partiendo del hecho físico, del hecho palpable que conozco sobre el movimiento de esas agujas. Hay una gran diferencia, ¿vale? Bien, si hago la operación 1,75 por 10 elevado a menos 3 radianes por segundo. Si cogemos este número que acabo de obtener ahora mismo, esta velocidad de rotación, velocidad angular de rotación, y la multiplicamos por 60, veréis que sale esta, ¿vale? Podéis comprobarlo, puesto que esta aguja va a 60 veces más rápido que esta. La aguja de los segundos va a 60 veces más rápido que la de los minutos, ¿verdad? Y para terminar, nos vamos con la aguja de la hora. Sé que la aguja de la hora recorre un ángulo de 2pi radianes en un tiempo de 12 horas, que son 43.200 segundos. 5 por 10 elevado a menos 4 radianes por segundo. Evidentemente, una velocidad angular muy inferior, 0,000145 radianes por segundo, de hecho 12 veces más pequeña que esta. Si multiplico esto por 12 sale esta, y si esta la multiplico por 60 sale esta, ¿vale? Así están conectadas las tres agujas. Bien, con respecto a la fórmula, pues ya la he comentado, evidentemente, y de hecho existe otra fórmula parecida, es una versión de esta, que sería 2πf, muy utilizada también, pero como decía, no tenemos por qué basarlo siempre todo en formulita, porque si entiendo cómo es un movimiento circular de algo que me es tan común, voy a ser capaz de desarrollar el problema, de entender el problema y de hecho detectar errores mucho más fácil que si me dedico simplemente a meter números en las fórmulas como si fueran, yo que sé, piedras filosofales que me van a resolver la vida, que no es verdad, ¿vale? Bien, vamos a resolver ya o a responder la segunda parte que nos pide que calculemos con qué velocidad se mueve el extremo del minutero. Un minutero que mide 9,5 centímetros, es por cierto el minutero de mi reloj, de mi despacho, que ahora lo vais a ver moviéndose, ¿eh? Sí, créetelo que lo va a ver moverse. Tenemos dos formas de hacerlo. Una es tirar otra vez de fórmula, conocer la conexión que existe entre la velocidad lineal y la velocidad angular. Sabemos que la velocidad lineal en metros por segundo es la velocidad angular multiplicada por el radio, 1,75 por 10 elevado a menos 3 radianes por segundo, por la longitud del minutero, que como son 9, yo lo voy a poner en milímetros, que me han dicho ahí, voy a poner 95 milímetros, 1,4 por 10 elevado a menos 2 milímetros por segundo. Bien, otra forma de calcular una velocidad lineal, evidentemente, es tirar del concepto de qué es una velocidad lineal. La velocidad lineal es el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo que se ha tardado en recorrerla. Y yo sé que la aguja del minutero va a recorrer esta distancia, es decir, una circunferencia de radio 9,5 centímetros, por tanto 2pi por el radio del minutero, esa es la distancia que va a recorrer, 2πr, en un tiempo de 3.600 segundos. Si donde pone el radio del minutero pongo 95 milímetros, tiene que salir exactamente el mismo número que arriba. Y de hecho, si os dais cuenta, y nos vamos a la omega, que la vemos allí, vemos que están los mismos números, 2pi partido por 3.600, y ahora aquí han multiplicado por el radio, y aquí está multiplicando por el radio, evidentemente. Y de hecho, el aprendizaje, y realmente sabrás que estás aprendiendo física cuando seas capaz de darte cuenta de que cuando lo haces así o cuando lo haces así, estás haciendo exactamente las mismas operaciones matemáticas.
Bien, y la duda que nos queda ahora, ¿seremos capaces de ver cómo se mueve el extremo de un minutero? Pues mira, te digo una cosa, si miras el extremo del minutero del reloj de la plaza de tu pueblo o de cualquier reloj grande, ¿vale? De la Puerta del Sol, bueno, no te digo ya el Big Ben que tiene 4 metros de longitud, la aguja de los minutos. Si lo miras con paciencia, se puede percibir perfectamente cómo se mueve. Y de hecho, voy a cerrar ya el vídeo y te voy a dejar una secuencia tranquila para que observes cómo eres capaz realmente de ver cómo se mueve el minutero del reloj de mi despacho. Nos vemos en otra.